El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional del Colmex, analiza la gira latinoamericana del proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, su regreso a Caracas y el apagón que afecta al país desde el jueves pasado. La crisis política que desde hace un par de meses enfrenta a Venezuela parece aún lejos de resolverse. Como si fuese una partida de ajedrez, los jugadores más importantes, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, mueven sus fichas para contrarrestar las jugadas del rival. Lo llamativo es que cuando parece que alguno arrincona a su contrincante y se acerca al jaque mate, una nueva movida revierte la situación y hace inclinarse nuevamente el tablero. Muchos vaticinaron que el fallido intento de hacer entrar ayuda humanitaria al país, una de las apuestas más importantes de Guaidó, sería el principio del fin del intento de forzar a Maduro a dejar el poder. El final de ese sábado encontró además al presidente interino fuera del país, en abierto desafío al Tribunal Supremo, leal al régimen que le había prohibido abandonar territorio nacional. Algunos se aventuraron a afirmar que el proclamado presidente interino no se atrevería a volver a Venezuela, ante la eventualidad de ser detenido y posiblemente encarcelado. La semana que siguió a dicho episodio, Guaidó la aprovechó para realizar una suerte de mini gira por Sudamérica, en la que recibió el apoyo de diferentes presidentes de la región y no faltaron las fotos de rigor. Así se lo pudo ver con el colombiano Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri, el brasileño Jair Bolsonaro y hasta el ecuatoriano Lenín Moreno. Tampoco estuvo ausente de la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, en la que fue recibido con carácter de jefe de Estado. En ese marco, sin embargo, experimentó un revés cuando quedó en claro que los presidentes latinoamericanos que forman el grupo no avalarían la intervención militar extranjera en Venezuela, posición propugnada por Estados Unidos y con la que coqueteaba Guaidó en el intento de subir la presión sobre Maduro. En ese contexto surgieron además rumores de un fuerte reclamo al líder venezolano por parte de Mike Pence, respecto de que la rápida caída del régimen pronosticada por la oposición al chavismo nunca había ocurrido. A lo anterior se sumó la oposición de miembros relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que el cuerpo votase una resolución obligando a Venezuela a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, posición impulsada por Estados Unidos. El representante de Rusia fue muy claro al proclamar que su país veía dicha acción como un primer paso en un plan del gobierno norteamericano para legitimar su intervención directa en el territorio del país caribeño. Ambas decisiones fueron festejadas en Caracas e interpretadas como una muestra del debilitamiento del liderazgo de Guaidó. No pocos analistas pensaron que la única salida para el líder opositor sería establecerse en alguna capital latinoamericana y desde allí conducir un gobierno en el exilio. El resultado, se especulaba, era que dicho camino generaría inevitablemente un debilitamiento de las protestas y el fortalecimiento del gobierno de Maduro. Pero, para sorpresa de muchos, Guaidó volvió en un gesto de abierto desafío. Y lo hizo como cualquier ciudadano de a pie, en un vuelo comercial que arribó a Caracas. Quizás por la tensión internacional sobre el asunto, vale recordar que diferentes embajadores se encontraban en el aeropuerto esperando a Guaidó y que el gobierno norteamericano había advertido que cualquier acción contra el líder opositor generaría una respuesta. Por haber sido tomado por sorpresa o por otras razones que desconocemos, el gobierno franqueó su entrada al país sin hacer efectiva ninguna orden de aprehensión. Guaidó no solo volvió a ocupar el centro de la escena, sino que lo hizo convocando nuevamente a movilizaciones para presionar la salida de Maduro. Más que antes, quedó en claro además que la estrategia del líder opositor se concentrará en seducir a aquellos grupos considerados hasta ahora leales al régimen, por ejemplo, los empleados públicos. De nuevo, sin embargo, un asunto no previsto volvió a mover el tablero. Desde el jueves por la tarde, una falla acontecida en la represa hidroeléctrica de Guairí, la principal fuente de generación de electricidad en el país, derivó
en la interrupción del servicio en Caracas y en 22 de los 23 estados, dando lugar a una situación sin precedentes. El gobierno de Maduro rápidamente salió a declarar que el apagón tuvo su origen en una acción de sabotaje, de la que responsabilizó a la oposición y al gobierno norteamericano. Para los líderes opositores, se trata de otra manifestación de la situación crítica en la que se encuentra Venezuela y el resultado de la falta de inversión en infraestructura, que ya ha llevado a que los cortes de electricidad sean recurrentes, aunque nunca con este alcance. La falta de electricidad devino en la paralización del país y una crisis en la provisión de servicios públicos. En unas pocas horas se acumularon las denuncias de pacientes que perdieron la vida por no haber sido atendidos adecuadamente en los hospitales por falta de energía. Un efecto no anticipado es que esta paralización ha afectado también negativamente a las protestas masivas en contra del régimen, ante la falta de transporte y la caída de Internet. Pensar que el gobierno puede estar usando el corte de manera estratégica parece, sin embargo, aventurado e incluso descabellado. La continuidad del apagón podría generar efectos difíciles de prever. En cualquier caso, la situación ha dejado en evidencia que afirmar que Venezuela se encuentra sumida en la oscuridad ha dejado de ser solo una figura retórica. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.